bienvenidas. Mi nombre es Andrea Cabero, soy la directora de TI del Tecnológico de Costa Rica y soy la coordinadora de la Red de Mujeres de MetaRed Centroamérica y Caribe. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este webinar donde vamos a abordar temas muy interesantes y de gran importancia en esta era digital, como es la ciberinseguridad y su impacto en la violencia de género. El día de hoy, pues nos acompaña la ingeniera Erika Sánchez Chablé, una destacada líder en el ámbito de las TIC, con más de 20 años de experiencia, ingeniera en computación eh, por la Universidad Autónoma del Carmen, con una maestría en gestión de TIC. Erika ha hecho una contribución invaluable al sector educativo y tecnológico y ha sido reconocida por su liderazgo, innovación y compromiso con la transformación digital, además de ser una promotora activa de la inclusión y la diversidad en tecnología. Entre sus logros, Erika es fundadora y coordinadora de la Red de Mujeres en TIC de ANUYES y MetaRed México, así como participante de la Red Iberoamericana de Mujeres en TIC de MetaRed Global. Su visión y experiencia la convierten en una referente para avanzar hacia entornos digitales más seguros, equitativos e inclusivos. Durante este webinar, Erika compartirá con todos nosotros estrategias y perspectivas esenciales para enfrentar esos desafíos que surgen de la intersección de la tecnología y la violencia de género. De verdad que el día de hoy agradecemos a MetaRed Global, a Susana por su colaboración el día de hoy, Alonso que nos acompaña el día de hoy también y pues les invitamos a aprovechar este espacio haciendo sus preguntas, sus dudas, sus consultas a través del chat para así contribuir a este diálogo tan enriquecedor. Sabemos que hoy vamos a aprender muchísimo por todo lo que nos va a decir Erika el día de hoy. Y pues adelante, Erika. Agradecemos muchísimo tu participación y tu colaboración para MetaRed Centroamérica y Caribe. No, pues muy buenos días. Muchas gracias, Andrea, Susana, Alonso, por la invitación y voy a compartir un poquito acerca de este tema que es muy importante y que, bueno, sabemos que también a raíz de la pandemia en el cual pues nos fuimos prácticamente a casa y a través de la tecnología hacíamos gran cantidad de las actividades que normalmente hacíamos de manera presencial, pues se ha dado un incremento en el tema de la violencia digital como parte también de pues esta violencia que enfrentamos las mujeres y niñas y adolescentes lamentablemente en la vida diaria y que se ha extendido pues a estos medios digitales. Y voy a compartir, a ver, me avisan si se ve, nada más me indican. ¿Listo, ¿Ven bien Erika? ahí? ¿Listo? Ok. Sí, gracias. Bueno, ya Andrea nos ha dado como una introducción al tema, pero me gusta empezar un poco con el tema de qué es violencia de género para dar un contexto como de lo macro hasta llegar al tema de violencia digital, ¿no? Pues todos creo que a lo largo de nuestra vida hemos vivido ciertos, ya sea que en carne propia o a través de lo que han pasado otras personas cercanas, pues el tema de la violencia, ¿no? Pero existe una violencia en específica que ya, bueno, en el caso de México y muchos países se les ha dado un nombre que es la violencia por el hecho o el simple hecho de ser mujer o de ser niña. Se llama violencia de género, que es cualquier, de acuerdo a las Naciones Unidas, acto que resulte o pueda tener como resultado pues el daño físico, que es el que pues más se nota, pero también puede ser sexual, psicológico, de mujeres, de niñas, y que inclusive pueda llegar las amenazas a tal grado que podamos llegar a perder la vida, ¿no? Y esto se da tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. em, en México existe una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en donde se define precisamente a la violencia de género como a cualquier acto, pero también puede ser una omisión basada en el hecho de ser mujer, que pueda causar este tipo de daños que hemos ya comentado,
incluyendo también el patrimonial, el económico y que pueda llegar a causar a la muerte. En México tenemos un grave problema con, y yo creo que ustedes en sus países lo han escuchado, con el feminicidio, que es un tipo, digamos, especial o que se ha catalogado por ley de los homicidios hacia las mujeres, donde tiene que ver mucho también el tema de quien hace daño, pues es como una persona cercana a la mujer, ¿no? Entonces, es tan grave el problema aquí que pues ya se ha tenido que tipificar en la ley en México para poder, como parte de esas estrategias que hacen para disminuir este grave problema social que nosotros tenemos. Y aquí viene también un concepto que muchas veces tenemos como que tendemos a usarlo de la misma manera o a confundir. Si es lo mismo el sexo que el género. O sea, la realidad es que son cosas diferentes. El sexo tiene que ver más con estas características biológicas con las que nacemos, es decir, nuestra genética, las hormonas, características anatómicas y fisiológicas, y que nos hacen definir si somos de alguna manera hombres o somos mujeres. Sin embargo, el género tiene que ver con otro tipo de ideas que vamos construyendo a lo largo de la vida, también de comportamientos y atribuciones que la sociedad en determinado tiempo y contexto especifica para las mujeres y para los hombres, ¿no? También hay que señalar que en diferentes culturas, pues también va cambiando el concepto de género. Y si nos vamos a, no sé, años atrás, a otras épocas y civilizaciones, pues el concepto de género difiere un poco a lo que nosotros actualmente concebimos de esa manera. Entonces, el sexo, de manera, digamos, general, viene determinado por la naturaleza. Una persona pues nace con sexo masculino o femenino. En cambio, el género, es decir, ser varón o mujer, se aprende. O sea, puede ser educado, cambiado, depende también de estas ideas preconcebidas que tiene la sociedad en la cual crece la persona. Entonces se entiende por género a esa construcción social, a esa construcción cultural que define las características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales a hombres y mujeres. Y de ahí vienen muchos conceptos o estereotipos que tenemos desde hace muchos años en nuestras sociedades. Un ejemplo tiene que ver con pensar que las mujeres son pues personas que son más habladoras, cariñosas, organizadas, y que los hombres pues tienen características de ser más activos, fuertes, emprendedores, que son los que van a proveer un hogar. Entonces podemos decir que la palabra que el género tiene que ver más no con lo biológico, sino con toda la construcción psicosocial del sexo. Entonces, ahí también para nosotros que estamos promoviendo aquí en las áreas de las redes de mujeres, el que haya más chicas en las profesiones STEM, en especial en las tecnologías, bueno, ahí tiene mucho que ver este concepto del género y de esas ideas preconcebidas que se tiene de que, pues a la mujer, a lo mejor las mujeres son más aptas para estudiar carreras que tienen que ver con el cuidado de otras personas y que los hombres son más aptos para carreras que tienen que ver con de disciplinas más duras como puede ser física, matemáticas, ingeniería. Eso tiene que ver con todo este concepto que tenemos de género y que, bueno, nosotros estamos intentando también cambiar desde nuestra trinchera. Entonces, hay algo que también se conoce como identidad de género. Y eso tiene que ver con esa vivencia interna que nosotros podemos asumir con respecto a cómo nacemos y si realmente cuando nos vamos formando como personas, consideramos que ese sexo que tuvimos al nacer, pues realmente corresponde a nuestra construcción psicosocial. Por ejemplo, en mi caso, pues yo soy cisgénero. ¿Por qué? Porque yo nací mujer y me considero, pues mi identidad la considero como mujer. Pero pues hay personas que son transgénero, cuya identidad de género no corresponde al sexo biológico que le fue asignado al nacer. Y esto también tiene mucho que ver porque además de las mujeres, otro segmento de la sociedad que se ve muy atacado con el tema de la violencia digital es la comunidad LGBTQ+. Entonces, la violencia de género pues constituye pues todas esas acciones o conductas o omisiones que generan daño, que pretenden hacer sufrimiento, angustia, generar también violencia psicológica. En el caso de la violencia digital, este punto pues es de los que más afectan a las víctimas,
porque a lo mejor no estamos teniendo una violencia física directamente, obvio, porque las plataformas son digitales, pero la violencia psicológica que se está generando, pues incluso puede llegar a tal grado de causar la muerte de las personas que están siendo afectadas en este tipo de situación. Y las mujeres, pues, de acuerdo a las encuestas y a las estadísticas que se hacen por países o a nivel mundial, pues siempre van a ser de los segmentos de la población que van a tener una mayor incidencia en el tipo de violencia que sufren. Hay diferentes tipos de violencia. En general, tenemos la económica, que ahí tiene más que ver con el que la persona tenga que ser dependiente de otra y a través de esa dependencia de que no puede ser autónoma para poder mantenerse, pues ejercen un control sobre ella. Entonces, muchas de estas formas de violencia tienen que ver con que les prohíban trabajar, que estén pues, digamos, manteniéndose a través de lo que la otra persona le dé o no le dé. También existe la violencia psicológica, que eso tiene que ver más con causar miedo a través de la intimidación o amenazar con causar daño físico a una persona, a su pareja o a sus hijos. Aquí entra un tipo de violencia que no lo puse aquí, pero se llama violencia vicaria, que esta violencia tiene que ver con la forma en que tu pareja o otra persona quiera hacerte daño a través de hacerle daño a otros seres queridos, como por ejemplo los hijos. Hay casos que a lo mejor ustedes han visto en las noticias en donde a lo mejor la pareja de la mujer, como ya ella no está haciendo un proceso a lo mejor de separación o ya no quiere regresar con él, le causa daño a los hijos. Aquí hubo un caso en donde el esposo que al no ser aceptado nuevamente por la pareja e iniciar un proceso de divorcio, lo que sucedió fue que pues asesinó a sus propios hijos para que a través de ellos le hiciera daño o provocara violencia y sufrimiento hacia su expareja, ¿no? Ese es un tipo también de violencia. La violencia emocional, que tiene que ver más con el poder disminuir la autoestima de las personas a través de críticas, de no valorar sus capacidades, de insultos y todo este tema de abuso verbal, e incluso términos como el famoso gaslighting que muchas veces sufren las personas cuando están en pareja, tiene que ver con ese tipo de violencia emocional. La más conocida, porque pues es a veces la más visible, que es la violencia física, que es, bueno, tiene que ver con daño, pues como su nombre lo dice, físico, con golpes a la pareja o a las personas. Y también la violencia sexual, que bueno, ahí conlleva obligar a otra persona a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Sin embargo, existen también muchos tipos de violencia contra las mujeres alrededor del mundo. A lo mejor en Latinoamérica no son tan comunes como, por ejemplo, la mutilación genital femenina, que se da mucho en países africanos, o estos crímenes de honor que le llaman que en países musulmanes, donde también es un tipo de violencia que se ejerce en temas de género. Y hablo de género porque no solo a las mujeres, también a los hombres que pertenecen pues, a otro tipo de diversidad. Y también de las consecuencias que hemos visto, pues indudablemente son consecuencias devastadoras y las repercusiones hay de todo tipo, ¿no? Los sobrevivientes incluso pueden tener algunos temas permanentes psicológicos que pues con los que tienen que luchar toda su vida. Y en el caso más grave, pues expone a la persona a que pueda perder la vida, ¿no? Cifras, pues hay muchas, ahí les invito un poco también a reflexionar en el tema y a lo mejor pensarán que tiene que ver que estemos hablando de violencia digital con violencia en general. Bueno, tiene mucho que ver porque básicamente lo que está pasando es que este tipo de violencia que hablamos muy rápido, es que pasaba, digamos, en la vida cotidiana, está utilizando las plataformas a las que tenemos acceso para, digamos, que cambiar de escenario, pero finalmente el contexto sigue siendo el mismo, el daño sigue siendo el mismo o incluso peor, porque ya no solamente se limita a un área física o a un lugar, a un pueblo, a una escuela, a una ciudad, sino ahora se limita a que la víctima pueda ser dañada desde cualquier parte del mundo y que las repercusiones que está sufriendo por un tipo de ataque, pues se pueda ver magnificada por esta hiperconectividad que tenemos actualmente. En el mundo, bueno, creo que hay encuestas en donde nos señala pues, la gravedad del tema. Muchas mujeres, incluso creo que todas, en algún momento de la vida hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Entre los, digamos, rango de la población,
que tiene una mayor probabilidad son las mujeres jóvenes. Por ejemplo, una de 4 adolescentes ha sufrido abusos por parte de su pareja, lo cual nos indica que la violencia, pues, también es un tema que nosotros como tecnólogos y a través de nuestras instituciones tenemos que abordar, a lo mejor desde el punto de vista de la ciberseguridad y de esta concientización que tengamos que hacer con nuestros usuarios, porque cada vez la violencia se va presentando a edades más tempranas, ¿no? En el tema de la pareja, por ejemplo, incluso. Entre el 16% y el 58% de las mujeres en todo el mundo experimentan violencia de género facilitada por la tecnología, sobre todo estas generaciones que utilizan o todo el tiempo están conectadas, la generación Z y los millennials. El 70% de las mujeres en conflictos de guerras y crisis humanitarias experimentan violencia de género. Em, eso siempre ha pasado. De hecho, Simone de Beauvoir en su momento comentaba que cuando hay países en situaciones de crisis o de guerra, las primeras que pierden sus derechos que han ganado a lo largo del tiempo son las mujeres y son las primeras que son violentadas en este sentido. Y bueno, creo que tenemos ejemplos como lo que está pasando en Ucrania, ¿no? De estos temas. Y bueno, la mutilación genital femenina, a pesar de todos estos esfuerzos que han hecho muchos países, incluso la ONU, para concientizar sobre el tema, pues ha tenido un aumento en 15% en comparación con datos de hace 8 años, lo cual nos indica que hay muchas cosas por hacer. En el caso de México, bueno, esas son unas cifras que tenemos en 2021, según esta encuesta que hace el INEGI, que es un instituto que se dedica a hacer encuestas de todo tipo en el país, pues teníamos alrededor de 128 millones de personas. Somos más mujeres en México que hombres. eh, y aquí en esta encuesta, pues vemos de que la realidad que estamos viviendo en cuanto a qué tipo de violencia hemos vivido las mujeres. La mayoría tiene que ver con violencia psicológica, pero también la violencia sexual está a la alza y otro tipo de violencia como la física y la económica también se siguen presentando de muy frecuente. Y estuve checando ahorita algunas cifras de sus países, de Centroamérica y el Caribe, y lamentablemente tampoco las cifras no son muy diferentes a lo que se presenta, por ejemplo, en mi país, ¿no? Entonces, si ya vamos a violencia de género por las TIC, ¿qué es la violencia de género facilitada por las TICs? Lo que comentaba, no es más que una extensión de estas formas de violencia que vimos de manera muy rápida que sufrimos las mujeres o las personas de género diverso, pero ahora de entornos físicos nos pasamos a entornos digitales. Y esto porque, bueno, las plataformas digitales, las redes sociales, pues nos permiten de alguna manera, en ciertas circunstancias, tener un mayor acceso a posibles víctimas, además de que el anonimato, y lo pongo entre comillas porque también hay maneras de saber quién lo está haciendo, pero el anonimato o la forma en que se sienten seguras quienes están ejerciendo la violencia, pues lo utilizan para ello, ¿no? Para llegar a más víctimas. En el caso específico a nivel mundial, pues un tema que afecta mucho esto de que estamos hablando de violencia digital tiene que ver con la ausencia de estas definiciones y metodologías para la medición del impacto que tiene la violencia digital. En muchos países de nosotros no se tiene ni siquiera definido qué es la violencia digital y eso también dificulta que las víctimas puedan poner una demanda, que se le pueda dar un seguimiento, que las autoridades puedan llegar a sancionar. Entonces es un reto comprender y también tener estos estudios que realmente nos permitan saber la verdadera prevalencia de la violencia en mujeres y niños, ¿no? En contextos digitales. Aquí tenemos un ejemplo que hizo precisamente la ONU y esta que se llama Economic Intelligence Unit, que midió precisamente la prevalencia de violencia en línea contra las mujeres. Y ahí vemos estos datos, ¿no? Que, por ejemplo, el 38% de las personas encuestadas expresaba que había tenido una experiencia de violencia en línea y que el 85% de las mujeres que están en línea han presentado violencia digital, presenciado, perdón, contra otras mujeres. Y aquí también es una parte de que vamos a ver al final de lo que tenemos que promover en nuestras instituciones, el de romper, ahora sí como dice esa película, romper el círculo de violencia, romper esta cadena para poder empezar a hacer un cambio en este sentido. Y las formas más comunes de violencia que se presentan en línea, de acuerdo a este estudio, tiene que ver con la difamación,
Bueno, todos creo que en algún momento hemos visto cómo las redes sociales pueden ser tomadas como un ring de box o de pelea en donde cada quien quiere hacer valer su opinión o en el que al contrario parecería que estamos viendo la Santa Inquisición sobre algún tema y se van contra personas en específico, fomentando los famosos discursos de odio, que también es otro tipo de violencia digital que está muy presente. Y otro que encabeza esta lista es el ciberacoso. Es decir, que las mujeres nos sentimos acosadas por otras personas, inclusive no solamente por desconocidos, sino por otras personas que son cercanas a nuestro círculo o a nuestro entorno con el que convivimos. Entonces, también esta encuesta nos indica que más de la mitad de las niñas y las mujeres jóvenes han sufrido violencia en línea, que la mayoría de las niñas indican que sufrieron su primera experiencia de acoso, no de manera presencial, sino en medios digitales, y que en México, por ejemplo, las niñas y adolescentes de 12 a 19 años son, pues, digamos que el rango de la población en donde hay más o se presenta más este tipo de violencia. ¿Qué factores aumentan la ciberinseguridad, digamos, en las mujeres? Uno tiene que ver mucho con el anonimato, es lo que decíamos, al sentirse las personas de alguna manera seguras atrás de una pantalla y de que a lo mejor a través de crear cuentas falsas pueden expresar o pueden hacer algunos actos intimidatorios contra otras personas sin que se detecte que fueron ellos, ha promovido mucho este tema. Siempre pregunto o comento a las personas si alguna vez han usado este anonimato para quejarse de cierta situación. Y la pregunta es, bueno, si lo haces en redes, ¿tú lo harías realmente de manera presencial? ¿Acudirías a las instancias correspondientes? ¿Hablarías con esa persona y le indicarías lo que a lo mejor no te parece su comportamiento? Muchas veces no, no tendría el valor. Entonces, pues aprovechan esto en las redes para hacerlo, lo que no pueden hacer de manera presencial o de frente a otras personas, si lo hacen a través de estas plataformas. También, pues, otro, obviamente, que hemos tenido acceso a dispositivos para conectarnos a Internet de manera masiva. Creo que la mayoría de las personas en comunidades no rurales, digamos que en la ciudad o en comunidades semiurbanas, pues tiene acceso a un dispositivo pues de mediana gama en el cual puedan permanecer conectados y acceder a estas plataformas, lo cual también fomenta que hay una ausencia de límites o los límites sean difusos, ¿no? Porque qué tanto estamos de alguna manera infringiendo ciertas políticas o estamos eh, afectando los derechos de otras personas. Para muchos el tema de Internet lo tienen como una gran nube que está ahí, pero tampoco tiene como esos límites para ellos, ¿no? La velocidad, aquí por ejemplo sabemos que si subimos una foto o cualquier información a las redes, pues creo que a los segundos ya alguien lo está viendo y aunque lo borremos, esa información ya puede estarse replicando de muchas maneras. Entonces, eso también hace que sea un factor que aumente esta violencia digital. Otra tiene que ver con la desigualdad de género, es decir, hay una brecha todavía digital en cuanto al acceso, al uso y al desarrollo por parte de mujeres de la tecnología. Esto también hace que se amplifique pues estas desigualdades ya existentes y muchas veces también esas desigualdades que tienen que ver con los derechos de las mujeres que son vulnerados, pues afectan, ¿no? O promueve que se siga dando la violencia digital. Otro tema que no solamente es como un tema de la violencia en línea, sino de la violencia en general en nuestros países, es que se está normalizando la violencia, ¿no? Ya lo vemos como algo común. A lo mejor hace años nosotros cuando veíamos una noticia de una mujer que había sido golpeada o que aparecía, pues lamentablemente, pues muerta, bajo ciertas circunstancias, nos causaba mucho asombro, nos indignaba. Sin embargo, con todo esto que ha pasado del incremento de la violencia en muchos sentidos, notas como esas tal vez para muchas personas es como una cifra más. Entonces, este tipo de normalización de la violencia que también se ha extendido a las plataformas sociales, pues hace de que ya no nos dé igual, ¿no? Lo que pueda estar pasándole a otra persona y que incluso lo veamos pues natural, o sea, las redes son para que podamos expresarnos como queramos sin importar que estemos afectando los derechos de otras personas o estemos vulnerando su seguridad. Y eso es
parte de lo que ha estado pasando de esta normalización. Y la otra tiene que ver mucho con esta falta de mecanismos legales o esta falta de cambios en la normatividad de nuestros países que puedan dar a la víctima o a la persona afectada por este tipo de violencia, em, digamos que el proceso adecuado para que pueda levantar una denuncia, para que incluso se pueda sancionar y que no exista impunidad. Entonces, estos son algunos factores que ha hecho que esto pues se vaya incrementando y pues en específico, en el caso, digamos que si queremos, de acuerdo a uno, mujeres ponerle un concepto a la violencia digital, pues sería básicamente la violencia contra las mujeres y niñas en contextos digitales. Se puede conocer como violencia digital o violencia facilitada por las TICs o ciberviolencia o violencia en línea. Y no es más que una manifestación más de las violencias de género que hemos comentado y que únicamente utiliza las tecnologías para ese contexto. México es uno de los países de América Latina y el Caribe que ha tenido un mayor avance en cuanto a temas legislativos a nivel federal y estatal. Eso tuvo mucho que ver por el impulso de lo que se conoce aquí en México de una serie de reformas llamada Ley Olimpia, y ahorita voy a hablar un poquito más a detalle de ello. Sin embargo, esta Ley Olimpia que fue o es impulsada por Olimpia Coral Melo, que ella fue víctima en el año 2014 de difusión no autorizada de un video de contenido sexual. También se ha impulsado en otros países. Recientemente en Argentina también ya se estuvo trabajando con el impulso a que se pueda ser aprobado algo muy similar a la ley Olimpia y que a lo mejor, tal vez desconozco el tema, no sé si en otros países ya este colectivo que ella encabeza está trabajando en ese sentido. Entonces, aquí las reformas que se trabajaron en su momento tenían que ver con reconocer y darle un nombre a este tipo de violencia, y ahí se definió lo que es la violencia digital y mediática como un tipo de violencia contra las mujeres, y que también se pudieran hacer cambios en artículos, en leyes específicas que ya existían en nuestro país para reconocerla y además para tipificar como violación a la intimidad sexual, este tipo de delitos que se hace últimamente con estas difusiones de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona, y además establecer una serie de cambios no solo a nivel país, sino también aquí en México, cada estado tiene leyes, entonces se impulsaron también cambios en la normatividad de cada uno de estos tipos de estados para que pudiera homologarse y que ya pueda ser castigada. Y esto marcó, pues en realidad, un antes y un después, fue un hito, porque a raíz de que esto ya fue reconocido como un tipo de violencia, pues ya se han sancionado a partir de esa fecha que se reconoció muchos casos, incluso no solo hacia mujeres, sino también hombres que han utilizado la ley Olimpia para poder hacerse justicia de temas que también a ellos se han visto afectados en este sentido. Entonces, la violencia, pues, como decía, digital, afecta a todas las personas. Eso sin lugar a dudas es así. Sin embargo, en mayor grado a las mujeres, ¿no? Y ahorita vamos a hablar que no solamente a las mujeres por el hecho de ser mujer, sino cuando hay una interseccionalidad con otro tipo de situaciones, como una mujer indígena o una mujer en una comunidad rural, ahí la situación se potencializa. De entre los tipos de violencia que vamos a encontrar, muchos creo que ya los conocemos, pero a lo mejor no habíamos caído como en o no habíamos reflexionado acerca de que sí es realmente una violencia. Una tiene que ver con el ciberacoso, que es usar las redes sociales y todos estos medios digitales. Aquí en mi institución, por ejemplo, incluso han utilizado plataformas como Teams para hacer acoso de estudiantes a otros estudiantes. Entonces, puede ser cualquier plataforma digital en donde puedan abusar psicológicamente o recabar información de otra persona para que a través de esa información puedan amenazarla, puedan extorsionarla, puedan crear alguna serie de mentiras o de cosas en donde puedan estar afectando la reputación, el autoestima, la imagen de otra persona. Y esto ha sido muy grave porque a lo largo del mundo se han dado casos en los cuales el acoso escolar a través de las plataformas digitales ha orillado a la persona que lo está sufriendo incluso a quitarse la vida.
Y aquí tiene que ver mucho porque cuando estamos de manera física, lo que se conoce como el bullying, que a lo mejor hasta nosotros en algún momento lo vivimos, o al contrario, también lo hicimos, pues digamos que la violencia se circunscribía pues a un espacio físico que era la escuela. Cuando nos íbamos a casa, digamos que para nosotros íbamos a nuestro lugar seguro, o al revés, en la casa era donde éramos violentados e íbamos a la escuela, que era un lugar o un espacio seguro. Pero cuando el espacio o el lugar ¿no? Pues está en todas partes, es el Internet, pues esto se magnifica porque no hay un lugar seguro. Y lo que muchas veces sucede es que la persona que se está viendo afectada deja de utilizar las plataformas, se va limitando, evita incluso el poder o se limita en su persona el poder desarrollar este tipo de habilidades que pues actualmente son requeridas para cualquier estudiante, por ejemplo, porque no quiere verse afectado, porque quiere permanecer desconectado y eso actualmente es un poco complicado. El grooming, este es otro tipo de violencia que se presenta mucho lamentablemente y es cuando una persona adulta intenta acercarse a menores de edad, haciéndose pasar por otro menor de edad para generar o ganar su confianza, para empezar a tejer una relación de empatía con el objetivo que pueda llegar a obtener la total confianza del niño o de la niña y poder llegar a obtener material sensible, material sexual, que conlleva ya luego otros tipos de delitos que podría ser la pornografía infantil y la trata o el tráfico de personas. Entonces, es un punto que tenemos que también concientizar mucho a nuestros niños, niñas menores de edad, pero también a nuestra población en la universidad porque se está presentando mucho y es un tema muy delicado. Actualmente una de las situaciones que se da es que a quien extorsionan no es como al niño, obviamente, porque pues, el menor de edad no tiene a lo mejor la capacidad económica para poder pagar, sino a los padres de familia o a los tutores, amenazando de que si no les pagan cierta cantidad de dinero, pues ellos van a difundir estas imágenes que ya obtuvieron. Y el peor de los casos, pues es temas como hasta el secuestro, ¿no? Y el tráfico de personas. También está el phishing, que tiene que ver más con fraudes, es decir, que están ahí como cazando o están pescando quien pueda caer a través de ingeniería social, de la suplantación de identidad o de recolectar información que ponemos nosotros mismos en redes sociales para poder sacar algún beneficio económico, hacer alguna estafa, entre otras temas, ¿no? Creo que todos en algún momento nos ha llegado algún correo, algún mensaje de WhatsApp, entre otros, en ese sentido. Hay otro que es la sextorsión, que aquí tiene que, muy parecido al grooming, pero aquí tiene que ver más con personas ya de mayores de edad, en el cual a través de prácticas como el sexting no es, digamos que la violencia, el tipo de violencia, es una práctica entre adultos, pero que a lo mejor abusan de la confianza de la pareja y entonces cuando ya tienen este material o cuando la relación se termina, muchas veces lo que haces es chantajear a la pareja o a la expareja de que si no hace ciertas cosas o no paga cierta cantidad de dinero, pues va a difundir esos contenidos que tiene bajo resguardo. Y el otro tiene que ver, que también es muy común, el cracking, que es una conducta delictiva en la cual un individuo altera, modifica, elimina o borra los datos de un programa o documento informático con la finalidad de obtener un beneficio de dicha alteración. Ahí ya, es otro tipo de situaciones. Y además de eso, bueno, tenemos algo que, entre otros tipos, tiene que ver, por ejemplo, la suplantación de identidad digital. Eso pasa mucho y yo creo que a lo mejor algunos hemos vivido esa situación donde se crean perfiles falsos o usan de manera no autorizada la imagen de nosotros o de otra persona para difamar o manipular a otro, ¿no? Le pasa mucho a personas públicas, a políticos o artistas. También está lo que se conoce como la violencia y el control digital. Ahí tiene que ver con usar las tecnologías para, por ejemplo, estar rastreando o controlando a otra persona, dónde está, con quién habla, qué actividades realiza la víctima sin su consentimiento. Entonces, por ahí me platicaban el otro día de un caso de una familia que, por temor a la violencia, que el papá tiene a todos
controlados, que ve dónde van sus hijos, la esposa. Bueno, ahí en ese caso ellos están de acuerdo que así sea, pero en el caso que no estén de acuerdo y que tú ni enterados, y te estén controlando a través de aplicaciones y eso, ese es un tipo de violencia. También los discursos de odio y amenazas. Eso tiene que ver, y creo que todos hemos visto en redes sociales, campañas con comentarios misóginos, sexistas, contra políticos o de violencia dirigida a un sector en especial de la población. Muchas veces quienes más se ven afectados son mujeres o personas de género diverso, pero también hemos visto que muchos de estos discursos de odio se utilizan en tiempos electorales, cuando bueno, cuando los políticos están tratando de buscar un voto. También aquí en México ya se clasificó como violencia de género, violencia política de género, porque también uno de los temas que más se daba en estas campañas era discursos de odio contra mujeres candidatas. Y eso también ya se clasificó como un tipo de violencia por el Instituto Nacional Electoral, que también puede ser sancionado y denunciado. Y bueno, esos son algunos tipos. Pero también la violencia de género tiene una mirada interseccional, tal y como sucede como cualquier otro tipo de violencia fuera de Internet. eh, la violencia se incrementa cuando hay otros factores en juego, ¿no? Por ejemplo, la etnia, el estrato socioeconómico, la orientación sexual, la nacionalidad. Entonces, no es, digamos que hay un tipo de violencia en general que se presenta a las mujeres, pero si esa mujer a lo mejor es una mujer de una comunidad indígena o es una mujer que además de la comunidad indígena pertenece a otro tipo de género o de identidad sexual, es más probable que sea atacada de este tipo de violencia, ¿no? Que sea víctima. Hay diferentes desafíos que tenemos actualmente con la lucha contra la ciberviolencia de género. Y tiene que ver mucho con esta trivialización o normalización de la violencia digital en cualquier plataforma o medios de comunicación. Incluso muchas veces pasa que cuando la persona afectada va con las autoridades a levantar una denuncia, pues son, aquí se conoce como revictimizadas, porque pues le dicen, y esto no tiene sentido, ¿a dónde vamos a luchar? Ya déjalo así, no tiene caso, eso pasa por usar redes sociales. O sea, ese tipo de situaciones es la trivialización de la violencia. Y esto ha hecho que muchas veces se invisibilice el fenómeno, lo legitimice como que sea algo normal para la sociedad y que a lo mejor algún día te va a pasar y tienes que aguantar, como decimos en México, vara, o sea, pues aguantarlo y ya hacer como que no pasó y que pues digamos que como consecuencia de todo esto pues se siga reproduciendo en un contexto de impunidad que finalmente lo que hace es silenciar a las víctimas. Y creo que nadie se da cuenta de esto hasta que le pasa a uno mismo. Entonces, cuando te pasa a ti, es cuando tú te das cuenta que la situación es más grave de lo que aparenta y que no existen pues estos mecanismos adecuados para poder apoyar a la víctima, de alguna manera, tanto para que pueda denunciar como para que se le pueda hacer justicia, pero que también se le pueda restaurar, lo que perdió, o sea, perdió confianza, perdió también, o más bien tuvo un daño psicológico. ¿Cómo lo vamos a apoyar? Esto es mucho de lo que falta todavía trabajar en nuestros países. Y uno de los también principales retos que tenemos es que la falta de representación de las mujeres en el sector tecnológico. Esto da lugar a que se presenten pues otras series de desigualdades, de prejuicios sistemáticos en las tecnologías y que, bueno, nosotros que estamos en las redes lo hemos vivido, ¿no? Digamos que también esa es una consecuencia de que no haya muchas mujeres, el de que se siga promoviendo la violencia digital y que también podamos trabajar en políticas donde haya un diseño inclusivo, donde las plataformas puedan hacer de alguna manera una moderación de los contenidos, que se puedan generar algoritmos y mecanismos para detectar pues estos abusos o cuando se está de alguna manera produciendo un discurso de odio contra cierto segmento de la población. Eso es algo que tendremos que trabajar también nosotros como tecnólogos y que es parte de cómo abonamos a la cultura de paz de nuestras sociedades. Y también el tema de que en los últimos años se han adoptado nuevas leyes en materias ha sido muy bueno. Sin embargo,
todavía no es nada más de aprobar y crear leyes para reconocer ese tipo de violencia, darle un nombre y sancionarlo, sino también es todo un proceso en el cual pues las autoridades, los fiscales y toda aquella persona que tiene que atender a las víctimas de violencia tengan una correcta capacitación y sensibilización para poder hacer un proceso adecuado y poder restaurar a quienes sufrieron la violencia, pues su tranquilidad a través de la correcta sanción de la misma, ¿no? Y algo también que la fomenta o es un desafío, pues es toda esta evolución de herramientas tecnológicas. Ahorita tenemos la inteligencia artificial que se está utilizando en casi todos los campos de nuestra vida, de alguna manera, aunque no lo veamos. Entonces, eso también hace que pues también como decimos, ¿no? El famoso analogía del cuchillo, que las tecnologías, en este caso si hablamos de la IA, pues puede ser como un cuchillo donde podemos hacer un platillo delicioso, pero también es una herramienta que podría hacerle daño a las personas si no lo usamos correctamente, podría lastimar. En este caso, pues tenemos también que ya se han utilizado para generar videos falsos, para generar contenidos que puedan ser utilizados para extorsionar, para engañar a posibles víctimas. Entonces, eso es algo que tiene mucho que ver con este desafío de la gobernanza y de la ética en el uso de la inteligencia artificial también. Y algo, bueno, eso ya lo comentamos, algo importante que hago énfasis en esta presentación es el tema del sexting. O sea, ¿y por qué? Porque es una de las situaciones que más se presenta dentro de nuestra comunidad estudiantil y de alguna manera eh, digamos que es una práctica que si es consensuada, pues no es un delito o no es un tipo de violencia, pero cuando ya empiezan a crearse otras conductas donde ya no es consensuado, cuando una de las partes pues abusa de la otra en cuanto a su confianza y empieza a enviar esas fotografías, esos mensajes sexualmente explícitos a través de dispositivos móviles o esos videos a otras personas o lo empiezan a difundir en estas plataformas, es cuando ya es un tipo de violencia y que en muchos países pues ya es considerado un delito. Entonces, aquí tiene que ver porque ya es una extorsión, es una amenaza de esta publicación y es donde empieza también la violencia psicológica contra las víctimas. En México hemos tenido algunos casos, digamos que el más conocido es lo que le pasó a Olimpia Coral, que fue esta persona o esta chica que vivía en un pueblo de la Sierra de Puebla, de un estado en el centro de México muy tradicionalista, donde hacía este tipo de actividad con su novio o su pareja en ese entonces, y que cuando terminaron, a través de estos grupos de WhatsApp o de Telegram, el novio empezó a compartir esos videos. A ella no la, digamos, extorsionaron porque no le pidió dinero, pero pues, de alguna manera fue como una cibervenganza o una pornovenganza, no sé cómo llamarle exactamente, pero lo que hicieron fue difundir los videos. Y a partir de ahí, en ese entonces no había manera de denunciar o de castigar a la persona que hiciera esto. Y fue que ella empezó a hacer todo este tema de la ley Olimpia. Sin embargo, esto es muy común. Aquí pongo algunos casos de universidades y lo pongo con nombres porque se hicieron públicos. Había alumnos de escuelas, de universidades en un estado aquí del sureste de mi país en donde había grupos completos que se dedicaban a pasar los famosos packs de compañeras, de exparejas o incluso de personas que no tienen nada que ver con ellos, pero que ellos se dedicaban a tomarles fotos y otras situaciones. Llegó a tal grado que fue denunciado y se encontraron que era toda una red de distribución de contenido que no solamente tenía que ver con estudiantes de universidades de ese estado, sino que había otros estados que estaban involucrados y otras escuelas, y que llegó, algunas denunciaron, otras ni siquiera sabían que su foto andaba rolando ahí. Y bueno, muchos chicos fueron expulsados, derivó también de un cambio en muchos de los protocolos de atención y de sanción de violencia en las universidades. Pero pongo este ejemplo porque es algo que se presenta muy común y seguramente en sus países también se estará presentando. Hay otro ejemplo que también fue muy famoso porque fue en Oaxaca
era una persona que era fotógrafo y se dedicaba a ir a las escuelas a fotografiar eventos escolares, o sea, eventos de niños, e incluso de kinder. Entonces, aquí lo más grave fue que a pesar que se denunciaron y estos temas, la persona no fue sancionada y se encuentra aquí en México, en alguna parte de nuestro país, tal vez haciendo lo mismo. Entonces, ese es el grado o de impunidad que se puede llegar a tener si no se aplica correctamente la normatividad. Y existe en México, precisamente en Oaxaca, a raíz de ese caso, un colectivo que se llama Colectivo DLR, que a lo que se dedica es cuando una mujer o una persona, bueno, también puede ser hombre, comenta que está siendo víctima de este tipo de situación, ellos tienen unos pues especialistas, hackers que trabajan para detectar toda evidencia que se pueda estar presentando para que la persona pueda denunciar y además para que puedan bajar el contenido de las plataformas donde se está distribuyendo. Entonces ellos también hacen de alguna manera esa labor en apoyo a las víctimas. Bueno, en México lo que existe la famosa ley Olimpia, que también se hicieron cambios en muchas normatividades de nuestro país. Otro que se llama la ley Ingrid, que tiene que ver con la difusión, o más bien la no difusión de fotos de víctimas de violencia, o, pues en general en los medios. Ahí lo que pasó se llama Ingrid porque es una chica que así se llamaba, pues fue víctima de feminicidio, murió de una forma muy lamentable, muy violenta y las fotos que tomó personal de la autoridad que fue a hacer todo el proceso, pues empezaron a difundirse en diferentes medios y plataformas, lo cual pues a lo mejor ella ya no lo vio porque obviamente ella había fallecido, pero su familia pues sí fue víctima, ¿no? De este tipo de violencia mediática, porque pues ver el cuerpo de tu hija en las condiciones en las que quedó en todos los medios y con morbo de otras personas, pues debe ser algo eh, terrible. Y aquí entonces también se hizo una ley en ese sentido y son parte de, digamos, de ese conjunto de leyes que existen en nuestro país para el tema de violencia. Pero yo, revisando un poco ahí el tema con ustedes, no soy experta legal y a lo mejor seguramente ustedes saben más que yo. En Centroamérica y el Caribe, la legislación para sancionar este tipo de violencia varía de acuerdo a los países y hay algunos que tienen avances notables, pero sí encontramos otros que tienen muchas carencias y bueno, ahí es un gran reto que también yo creo que como red de mujeres habría que revisar y trabajar y en conjunto con otras organizaciones que se dediquen a ello, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica aún no cuenta con una legislación específica sobre violencia digital. Ha tipificado algunos delitos como la difusión no autorizada de material íntimo, pero pues hay algunas excepciones que limitan la aplicación. Dice ahí que especialmente cuando la persona que divulga el material participa en él. Por ejemplo, ahí en el caso de Olimpia Coral, la pareja y ella aparecían en el video y lo difundió su expareja, esta persona. Entonces, si aplicamos este contexto de Costa Rica, pues no lo podrían sancionar porque esa persona participó, o sea, quien lo está exponiendo es uno de los participantes. Y aquí no, aquí en México, quien sea que lo exponga sin el consentimiento de todos los que participan en el video, puede ser sancionado. También en Panamá, la ley número 82, que aborda la violencia de género, incluye disposiciones sobre violencia sexual que abarcan grabación, difusión no consentida de imágenes en cualquier medio, pero no tiene definido como tal el concepto de violencia digital. Hay otros países como Nicaragua, que ahí sí ha reformado, dice que precisamente este año, la ley de ciberdelitos, en donde se amplía el alcance para el tema de redes sociales y móviles. Aquí, aquí el tema es un poco álgido o ha sido en el sentido de que han visto esta ley, por lo que leí, como una ley que podría controlar la libertad de expresión y ya otros temas más políticos, pero bueno, existe y ahí está contemplada de alguna manera sancionar algunos casos de violencia digital. La República Dominicana no tiene disposiciones así específico que hable de ello, pero el Código Penal sí sanciona el tema de la grabación y transmisión no consentida de estas imágenes o estos contenidos privados. Y bueno, El Salvador, Guatemala y Honduras son países que no tienen todavía legislación sobre violencia digital de género y dice que sobre las leyes que
de manera general abarcan la violencia digital en esos países, pues no tienen explícitamente registrado o manifestado temas de violencia o de manifestaciones o uso de plataformas en línea para esta problemática. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué es la ley Olimpia? Y lo pongo aquí porque para nosotros en México sí marcó un hito y un cambio en cuanto a reconocer este tipo de violencias. Fueron todas estas reformas que se hicieron a raíz de esto que les comenté que le pasó a Olimpia Coral, donde ella trató de buscar justicia y trató de que incluso bueno, Facebook y todo ese tipo de plataformas la ayudara para bajar el contenido que se estaba distribuyendo y no encontró pues apoyo alguno. Entonces, esta ley que se llama así, pero en realidad son un conjunto de cambios que se hicieron a diferentes normatividades, eh, pues ya reconoce, ¿no? Y sanciona a quien viole pues la intimidad sexual de las personas a través de estos medios. Y pues ha llevado todo un largo recorrido desde el año 2014, donde se empieza a aprobar en el Congreso de Puebla, hasta el año 2022, donde la ley ya es aplicable a toda la República Mexicana. Y que aquí algo importante es que no solamente sanciona a quien difunda, compila, publique o haga visible estos contenidos íntimos reales, sino también a los alterados. Y aquí entra un poco lo que hablamos de inteligencia artificial. Si a nosotros o estos famosos que le decimos que nos hicieron un Photoshop, estas imágenes falsas donde nos ponen nuestra cara con otro cuerpo, si así también lo manejan, también pueden ser sancionados aquí en México. Y aquí también algo importante es que es aplicable hombres a mujeres, a géneros diversos, fluidos, a todo quien se sienta amenazado o haya sido víctima de violencia. Y finalmente, pues es que a veces pareciera que lo digital no es real, pero es más real que nunca. Y también están violando nuestros derechos. Entonces, esta ley algo importante que tiene es que quien difunda, o sea, si, siempre le decimos a los chicos aquí en nuestra universidad, si a ti te llega una foto o un video de contenido sexual de otra persona, tú tienes que romper el círculo y lo tienes que reportar. Porque estas leyes no solamente sancionan a la primera persona que lo difundió, sino a las demás también, porque tú también estás siendo partícipe de la violencia al difundir ese tipo de contenidos. Entonces, tal vez tú no participaste ahí, tú no lo grabaste, tú no fuiste el primero en mandarlo a la plataforma, pero estás haciendo una omisión y también lo estás difundiendo y eso también se sanciona. Entonces, aquí es importante hacer esa concientización en nuestros usuarios. ¿Y cómo actuó? Aquí siempre nos preguntan, eso depende de cada país en el sentido de que, pues, no somos similares, pero tenemos diferencias en cuanto a la forma que podemos denunciar ese tipo de violencia. Yo creo que cuando, sobre todo nosotras que estamos en este medio y que podemos ser mentoras de otras personas y que podemos apoyar o que muchas veces nos contactan por estar en el área de tecnologías para saber qué hacer, una es poder tener ese contacto con la persona que lo está sufriendo y decirle que no es culpable de lo que otra persona le está haciendo. O sea, em, sabemos que muchas veces como víctima no queremos dar la cara o nos queremos esconder ahí debajo de la tierra porque creemos que lo que hicimos provocó a la otra persona para que nos hiciera daño y no, la única persona que es culpable, la única persona que es responsable de sus actos es la que está haciendo pues, ese tipo de actividad. La otra es darle con nosotros esta seguridad digital. ¿En qué sentido? Nosotros tendremos que apoyar a la víctima a recabar todas las evidencias digitales que en su momento pueda entregar a la autoridad para hacer la correcta investigación. A veces pasa que borramos, ay, ya no quiero saber, borro bloqueo a la persona, empiezo a borrar contenido de mis redes, empiezo a quitar cosas con el miedo que tenemos en ese momento. Pero la realidad es que tenemos que ayudar a la víctima de pensar con la cabeza fría y empezar a recabar esa evidencia. ¿De qué teléfono te lo enviaron? ¿Dónde está? A ver, dame el pantallazo. Vamos a revisar si fue por un correo, bajar el correo para luego revisar los encabezados y ver de qué dirección IP. Y poder llevarlo correctamente con las autoridades que son los que nos van a decir qué evidencia necesitan y cómo la necesitan y ellos sabrán apoyarnos. Pero eso es lo que nosotros tendremos que ayudar a la víctima o si soy víctima también buscar este apoyo en nuestras instituciones.
También denunciar, siempre decimos la cultura de denuncia y eso es algo muy complicado en el sentido que es fácil decir, ay, ¿por qué no denuncias? Fui víctima de violencia, ay, pero si ahí está el protocolo para poder atender un reporte, ve y habla, es complicado. Hasta que no somos víctimas de ellos, no sabemos qué hacer. Entonces, aquí siempre decimos o comentamos es que sí es difícil, nos da pena, nos da vergüenza, pero es lo único medio que nosotros tenemos para poder parar ese tipo de violencia y que no se siga replicando en otras personas. ¿Y por qué denunciar a lo que decíamos? Porque pues es la única manera que podemos exigir justicia para que se pueda abrir una investigación. Yo sé que en muchas de nuestras universidades ya tenemos unas áreas, al menos aquí se conocen como igualdad sustantiva, o en otras se conoce como derechos universitarios, en donde existen ya protocolos de atención a la violencia en general y dentro de ellos hay algunos que van muy enfocados a la violencia en línea. Entonces, si uno no va a esa primera instancia y no reporta, entonces, ¿cómo vamos a poder levantar o darle un seguimiento y poder finalmente sancionar a quien nos está dañando? También esas áreas están preparadas para saber si, no es, si ellos ya no pueden hacer más en el sentido de que esta es una situación ya más grave en el cual se necesite llevar todas estas evidencias y estos reportes a la autoridad, estas áreas lo pueden hacer. Entonces, es muy importante también que nosotros como área de tecnologías les podamos transmitir o apoyar de alguna manera a estas unidades para que puedan saber cómo actuar en el caso de violencia digital y qué evidencias poderles entregar a ellos para que puedan hacer correctamente su trabajo. Y también algo importante, dicen que para qué denuncio, para que reconozcan al violentador, a lo mejor hay más chicas o chicos violentados, que cuando una persona habla y denuncia, pues también se toman o tienen el valor de hacer lo mismo y puedan de alguna manera identificar a su agresor, que puedan también denunciar y hacer un caso más sólido y que finalmente derive de parar este tipo de violencia. Aquí Google tiene o ha trabajado también con este colectivo de Olimpia Coral para hacer algunos procedimientos para bajar imágenes íntimas. Si tú fuiste víctima en este sentido o ves una imagen que está circulando por ahí, tú puedes hacer este proceso y Google te ayuda a bajarlo de muchos de los sitios en los cuales él tiene injerencia. También, ¿qué soluciones? Bueno, creo que a lo largo de la plática hemos hablado un poco de ello. El hecho de estar hoy platicando sobre ese tema es parte de la solución, es parte de hablar, de visibilizar este gran problema que tenemos. Y algo muy importante es que nosotros, a través de estas campañas de concientización, de desarrollo de habilidades de higiene digital, de uso seguro de las tecnologías, estamos abonando para disminuir este problema. A lo mejor no en su totalidad porque es un problema que requiere un enfoque holístico de atención, pero al menos desde el área de TI y de nuestras instituciones sí estaríamos dándole herramientas a nuestros usuarios para poder mejorar la forma en que usan las plataformas y sobre todo hacerlo de una manera segura. También el que nosotros mismos nos vayamos concientizando qué subimos o qué no subimos en redes sociales, qué tan abiertos podemos ser, qué información estamos dando, si es necesario que esa información se dé o no se dé. Todo ese tipo de situaciones creo que nosotros lo podemos abordar desde estos planes de concientización. Y la otra tiene que ver mucho con ya la parte normativa en nuestras instituciones, el de fomentar estas áreas desde la parte psicológica, pedagógica, en nuestras áreas de igualdad sustantiva, de derechos universitarios, para que puedan contar con protocolos adecuados de atención y denuncia de la violencia digital. Y ahí nosotros como expertos también podemos apoyarlos a ellos en el sentido de que podamos trabajar de manera colaborativa para que puedan tener un protocolo que atienda adecuadamente este tipo de denuncias y que en su caso, bueno, cuando no ya el ámbito de actuación sea limitado porque se requiere que la autoridad entre, como poder ayudarlos también para poder hacerlo. Tipos de autocuidado y por ahí creo que en enero va a haber una plática ya más a detalle en este sentido, ya más con algún tipo de ejercicio, pero nosotros debemos fomentar tanto para uno como para nuestros usuarios, nuestros estudiantes, nuestros hijos, sobrinos, todos quienes, el tema del autocuidado. Es decir,
comentarles cuáles son los riesgos que se manejan, usar, por ejemplo, contraseñas seguras, redes privadas, evitar darle acceso a nuestras redes sociales a personas que no conocemos, que ni siquiera hemos visto nunca o que tal vez sea un conocido, pero que en la vida real o presencial, digamos, porque bueno, lo digital también es real, sino en la vida presencial no, ni siquiera platicamos y sí me pidió acceso a mi red social, o sea, en realidad, ¿para qué lo pidió? O sea, hay muchas situaciones que debemos volver a revisar en cuanto al tema de privacidad y la protección de nuestros datos. Eso es algo que tenemos que cuidar y bueno, ahí en enero les dirá Andrea y a través de la red se le estará invitando para un taller específico o una plática sobre este tema, ¿no? Pues bueno, creo que para finalizar y ya el tiempo está limitado, hay que reconocer que la violencia digital en todas sus formas, que no es que porque sea digital no existe, sino que simple y sencillamente estamos pasando de una violencia física o presencial a otra, una digital, porque pues los medios en cómo nos comunicamos y convivimos, pues ahora utilizamos estas plataformas. También algo importante es que el papel de los testigos es fundamental. Es decir, si somos testigos de violencia, tanto como maestros, o tanto como nosotros siendo tutores o compañeros de otras personas, que podamos denunciar y hablar y a lo mejor la víctima tiene miedo, pero nosotros sí podemos decir, está pasando esta situación, está, y rompamos ese ciclo de violencia, o si nos llega una foto o nos llega cierta situación, poder hablarlo y denunciarlo. Aquí algo muy importante que en general en la vida creo que se están perdiendo mucho el tema de la empatía, la solidaridad, los valores. Y creo que eso tenemos que seguirlo fomentando pues desde edades muy tempranas y en nuestros estudiantes, porque bueno, si tenemos valores, si somos empáticos, si vemos el sufrimiento de otra persona que está siendo acosada o está sufriendo bullying digital, pues yo creo que podemos sentirnos identificados y también apoyarlo. Entonces es parte em, de este cambio que tenemos que hacer de no normalizar la violencia y preguntarnos, en la vida real yo a esa persona le diría todo lo que le estoy diciendo en redes, o sea, a través del anonimato le diría, me caes mal, eres esto, eres el otro, ¿por qué te expresas así? ¿Se lo diría? Yo creo que la mayoría de las veces sería no, o al menos no de esa forma. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer en redes sociales? ¿Por qué lo voy a hacer parte de ese discurso de odio, de esa masa y promover a otras personas para atacarlo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que reflexionar. Y pues el autocuidado, eso es súper importante, hacer este autocuidado, esas prácticas de higiene digital, como la higiene diaria que tenemos de bañarnos, de lavarnos los dientes, de lavarnos las manos, también hacerlo en la parte de nuestras plataformas. Y bueno, lo decía, lo digital es real, el acoso cibernético, todo ese tipo de violencia que vimos digital es violencia finalmente y afecta el desarrollo de las personas, afecta su personalidad, afecta incluso el desempeño escolar, afecta también en cómo nosotros podemos realmente tener un buen uso de la tecnología o dejarla de usar porque nos vimos acosados utilizando la tecnología. Y eso es algo muy, muy importante, el poder establecer esos mecanismos para denunciar, para hablar y saber que no porque sea digital no existe, sí existe y también nos afecta. Pues de mi parte sería todo. Si tienen algunas preguntas por ahí, ahí quedó a la orden, Andrea. Muchísimas gracias, Erika, por esta excelente presentación. De verdad que nos has invitado a reflexionar muchísimo sobre este tema y realmente la información que nos compartes es hasta muy preocupante porque pues pasa en nuestras universidades, pasa en nuestros países y realmente pues tenemos que ver cómo sumamos con acciones positivas a través de nuestra red. Eh, de verdad que agradecerte esta excelente presentación. Eh, Vamos a dar inicio a este segmento de preguntas y vamos a proceder a leerlas. Eh, Cinia Cordero pregunta, ¿qué acciones se están haciendo en los países de la red iberoamericana para incentivar a que los centros de estudio den mayor apertura o acceso a las mujeres en tomar estudios formales o especializaciones en las carreras de TICS?
¿Les brinda alguna facilidad, becas? Bueno, ¿qué acciones para motivar? Creo que uno de los objetivos del nacimiento de nuestra red es precisamente el poder visibilizar a mujeres que estamos ya trabajando en las áreas de TI en específico. Bueno, en STEM podríamos hablar porque también hay compañeras de no solamente tecnologías, para poder inspirar a estas nuevas generaciones y el que puedan elegir una carrera de estas áreas. De alguna manera quitándonos la idea de que solamente son para hombres o que son complicadas, que las mujeres no tenemos nada que hacer ahí. Entonces, una de las cosas que hacemos desde el Grupo de Trabajo Internacional es precisamente eso, el fomentar pláticas y webinars donde, dependiendo del enfoque o del tema, hemos tenido pláticas de expertas en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en tecnología de manera general y que nos ayuda. Ahora, qué es lo que me comentaba, Andrea? Sí, Que sí pregunta, digamos, como motivar, digamos, a hay. mujeres para hacer como estudios formales, si hay algún tipo de facilidad de becas, etcétera. Bueno, nosotros no damos como Red Mujer, no tenemos como becas en general. Lo que nosotros hacemos, y bueno, en el caso específico de México, pero que yo sé que pronto también estaremos trabajando en colaboración con Andrea y Susi, es que becamos a mujeres para cursos en específico. Por ejemplo, tenemos en desarrollo un curso de liderazgo que precisamente lo que busca es desarrollar habilidades blandas en compañeras de las áreas de TI. En el caso específico de México, perdón, antes de pasarme a México, además del de liderazgo, y ahí se me puede decir, se dan becas para que mujeres puedan especializarse, por ejemplo, en temas o el desarrollo de los responsables de seguridad de la información, el curso de CISOs, que realmente es una beca que se da porque tiene un costo, le llama curso, pero bueno, aquí en México podría ser equivalente a un diplomado porque son como 10 meses o casi un año, depende. También hay el de CIOs o responsables de TI y que realmente se les está becando y para tomar una serie de capacitaciones especializadas con docentes expertos para poder desarrollar habilidades. Ahí pues somos inclusivos, ahí no nada más mujeres, es hombres y mujeres, entonces ahí hay diversidad. Ahora, en cuanto en México, nuestra red a veces lo que hace es colaborar con otras organizaciones o instituciones. Tengo el caso específico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde hay un diplomado que se abre cada año para poder, igual es de seguridad. Y lo que hacemos es que nos ofertan becas, a veces 5, a veces 10, que las damos a las compañeras o se abre a veces la convocatoria en general para quien quiera, como es en línea, pues puede ser en general, quien quiera estudiar o especializarse en este tema durante igual 8 o 9 meses, se les da una beca que es equivalente como, bueno, en México son creo que 10,000 pesos más o menos. Entonces son parte de los esfuerzos. Pero así que nosotros como que bequemos a alguien en específico para estudiar una carrera en una universidad, pues todavía no lo hacemos porque no contamos con los recursos para ello, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos más como las becas o apoyo para especialización. O sea, en temas como ciberseguridad de eso. No sé, Susi, si quieras comentar algo ahí desde MetaRed. Ajá. Sí, pues bueno, lo que has comentado tú, Erika, que está súper bien, lo que has dicho, básicamente eso, lo que se suele hacer es que a los directores TI y a las personas o directoras y a CISOs de universidades se les, se les beca, como tú dices, a esos cursos internacionales, tanto de CIO como de CISOs, incluso de responsabilidades jurídicas que este año hemos tenido. Y bueno, pues al fin y al cabo lo que se hace también es dar esa formación internacional que en cuanto a mujeres, pues sí, pues el curso que tú decías de liderazgo, para un poco visibilizar también a las mujeres que están en las áreas TI de las universidades, ¿no? En fin, lo que se suele hacer es eso, las becas, ojalá pudiéramos dar becas a todo el mundo que lo necesite, pero MetaRed en concreto está más orientado a áreas TI de las universidades, a responsables TI de las universidades. Sí, tal vez ahí para agregar es importante, ¿verdad? Invitarlos a que se unan a nuestras redes, también para que puedan, ¿verdad? Pues como dice Erika, siempre hay oportunidad de colaboración.
entre las universidades, iniciativas como esta, webinars. Entonces, pues ahí les vamos a dejar el enlace para que el que quiera pueda unirse a nuestra red, y también pues vamos a ponerles nuestra página de Facebook para, como dice Erika, vamos a tener como una segunda parte de este webinar para hacer un taller, y pues por supuesto para que estén todos y todas enteradas. La siguiente pregunta dice que si existen cifras de los diferentes tipos de violencia y si están discriminadas por género, Erika. Pues sí, los tipos de violencia es lo que hablábamos ahí. Lo que pasa que yo tengo luego una discusión con alguien muy cercano porque dice, es que la violencia es para todos, no tiene la violencia, o sea, la violencia la sufren todos, sí, es verdad. Y él me dice, y el detalle es que el violentador lo hace contra aquellas personas que no tienen, que son más débiles, dice, lo que a lo mejor la persona que violenta considera que puede ser más débil, puede ser un niño, una niña, una persona de la tercera edad. Sí, sí es verdad, la violencia la sufrimos todos, pero por estadística y lamentablemente el segmento de la población que más sufre violencia en general, no solamente la digital, pues somos las mujeres. Y de las mujeres, hay cierto rango de la población, como por ejemplo, mujeres de la tercera edad, mujeres más jóvenes entre 15 y 25 años, son las que están pasando por este tipo de situación. Es lo que comentaban. Por ejemplo, aquí en México tenemos un grave problema de la violencia contra la mujer. Tan es así que el número de mujeres que han sido asesinadas por su pareja o expareja o alguien de su círculo cercano es muy alto. Y la verdad es que por más que se han hecho campañas, sensibilizaciones, se han modificado las leyes, sigue pasando. Y esto tiene que ver porque creo que al final no seguimos teniendo esa construcción de la sociedad de que las mujeres podemos, de alguna manera, somos como consideradas como una cosa, como algo que se puede desechar, como algo que se puede violentar. Entonces, esto también se traslada a la violencia digital. Y lamentablemente es lo que decíamos, o sea, es lo mismo, o sea, finalmente lo único que va cambiando es el medio por el cual se está aplicando esa violencia. Y creo que en todos los países, en general, incluso en países como Europa, si aplicas la encuesta, las mujeres van a ser el segmento de la población que más tiene problemas en este sentido. Entonces, tan es así que como parte de estos cambios o de esa normatividad se le tuvo que poner un nombre, violencia de género, porque antes no existía eso de género, era violencia. Entonces, luego, ahora con esto, violencia de género digital, con tal de que podamos visibilizarla, que podamos entenderla en ese sentido y que también se puedan trabajar acciones o iniciativas para combatir esa violencia, como fue la ley Olimpia. Y por aquí me pusieron un dato que es muy importante, que dice que en Argentina está la ley Micaela, ley 27499 sobre género y violencia de género. Sé, y lo que he visto, es que esta Olimpia Coral, pues ha estado trabajando muy de cerca en Argentina, incluso estuvo hace unos meses ahí. Creo que usted fue por este tema de esta ley Micaela. Y esto es algo que muy padre en el sentido de la colaboración entre países para poder darle un nombre a la violencia digital de género, y poder hacer cambios en la normatividad que, si bien es cierto, aunque exista la ley, no va a cambiar de un día para otro, es el primer paso para poder reconocerla, para saber que hay una sanción y que podemos hacer un cambio en ese sentido. A mí, si me permites, Andrea, Sí. hacer un pequeño comentario. Gracias. Dale. Bueno, con lo que decías, Erika, de que además en tu presentación has nombrado en varias ocasiones a mujeres y hombres, ¿no? En esta violencia digital, que me parece muy interesante que lo digas. Y aunque sí que es cierto que los datos de las encuestas sí que dicen que son más mujeres que hombres, ¿vale? Pero en muchos casos es importante que este tipo de charlas o este tipo de concienciación se haga también en hombres, porque en muchos casos, al ser esa minoría, ¿qué pasa? Que no lo dicen y sufren incluso más que puede sufrir una mujer en algunos casos. Por lo tanto, yo creo que este tipo de charlas, este tipo de concienciaciones tienen que ser para hombres y para mujeres, aunque el porcentaje sea mayor en mujeres, como tú decías. Sí, eso es muy cierto, y tan es así, por ejemplo, que hay un caso histórico aquí, fue inédito porque fue el primero de un hombre que usó la ley Olimpia para defenderse, Mm. porque a él fue el que le rolaron
fotos ahí de contenido explícito, digamos, y decían, no, es que la ley Olimpia es de mujeres. No, la ley Olimpia dice, habla de personas, en general siempre las Ujú. personas violentadas digitalmente. Y también un caso, yo tengo casos cercanos en la universidad, donde quienes más han sido violentados en este sentido han sido hombres, pero no lo dicen. Sí. Entonces, muy pocos, como bien dice Susana, lo dicen, porque tienen miedo Mm. de, me van a burlar de mí, yo Pues tengo no, esta o sea, figura de... aquí somos todos, quiero decir, da igual que sean hombres o mujeres, puedes sufrir violencia digital, entonces yo creo que es muy importante que en este tipo de actividades se diga abiertamente de que es algo para hombres y para mujeres, Es correcto. independientemente del género, Sí. como tú decías en tu chat. André, si me permitís un segundito, a mí me Hombre, por gustaría supuesto, Alonso. aportar adicionalmente no solamente el tema de que a los hombres también les sucede, y digamos que por una situación social, y como hemos sido educados, nos inhibe muchas veces de poder hacer una denuncia o de compartir que eso nos ha pasado. Sin embargo, también este tipo de capacitaciones son importantes para quienes no les ha pasado, porque también es necesario Mm. sensibilizarse sobre el sufrimiento que genera este tipo de actitudes, ¿verdad? Muchas veces con los más jovencitos, por ejemplo, cuando uno estaba en el colegio o algo así, lo hacía como una broma, lo hacía como algo divertido, porque nunca has estado en el papel de quien sufre, ¿verdad? Entonces, este tipo de capacitaciones también o de webinars son importantes y estoy de acuerdo en que debería ser, digamos, tanto para hombres como para mujeres, porque muchas veces nosotros leemos y decimos, lo hace la red de mujeres de TICS, eso es para mujeres, ¿verdad? Y de una vez discriminamos, y eso en el equipo de tecnología nuestro, por ejemplo, deberíamos de hacer un esfuerzo por fomentar y que entiendan que no es un tema de unos u otros, sino que es un tema del que todos debemos estar enterados para tomar las actitudes correctas y poder incluso proteger. Bien, todos tenemos en nuestras vidas relaciones con hijas, con esposas, con familiares, con tías que muchas veces uno no puede ni siquiera decirles qué hacer porque nunca te has enterado de qué podrías hacer en un caso como ese, ¿verdad? Entonces creo que en los dos sentidos es importante también que los hombres participemos de este tipo de actividades. No, no se te escucha, Andrea. Listo. Ujú. De hecho, sí, es un tema de personas definitivamente y sin distinción de género y que es importante, ¿verdad? Que en nuestras universidades conversemos de estos temas que a veces parecieran que es un poco de tabú y de verdad que agradecemos a Erika su exposición el día de hoy. Continuando con las preguntas, este, eh, Kendi pregunta, ¿qué acciones recomendaría en los departamentos de TI para reducir la ciberviolencia de género? ¿Qué abordaje le han dado en la universidad a los casos de sexting? Bueno, creo que una de las acciones es promover dentro de sus programas de concientización, como los que tiene precisamente MetaRed a través del Grupo de Seguridad de la Información, estos temas. Que es lo que decía, a veces parece como que, ay, vamos a hablar que si de derechos humanos, que si del género, pero es que todo tiene que ver, o sea, finalmente las tecnologías nos van a ayudar pues a llevar o a promover este tipo de situaciones o a no promover, o al revés, ¿no? A hacer acciones para que no se sigan dando. Entonces yo creo que dentro de esos programas ustedes pueden meter pláticas como estas, ¿no? Que si hay, cuál es el tipo de violencia digital, cuáles son los casos, a lo mejor hacer un taller en el cual se pongan ahí incluso a configurar sus redes sociales. Ya no dio tiempo aquí, pero ahorita les voy a poner unos videos que me gustaría recomendarles muy buenos, que les pueden servir como apoyo para cuando dan ese tipo de pláticas, que son videos que hicieron niñas y adolescentes en un concurso que se hacía cada año. El último fue el año pasado en el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se llama Navega Segura, seguro lo logras. Y a veces ponen cosas tan, con esta, muy, muy chistosas, pero que te hacen reflexionar, ¿no? Por ejemplo, desde el sentido de una chica que decía que abría la puerta de su casa y sus ventanas y le decía a un desconocido, vengan, entre, ven a ver qué tengo en mi casa, ven acá. O sea, es lo mismo, o sea, nosotros muchas veces, o los estudiantes, abrimos esas puertas a desconocidos. Entonces, si no lo hacemos en la vida real porque nos puede pasar algo, nos pueden robar, nos pueden lastimar, ¿por qué lo hacemos aquí? Entonces, ese tipo de cosas son el tema de concientización que tenemos que promover al interior de las universidades, o sea, o de nuestras instituciones, que vayamos también como hilando.
que las tecnologías sí tienen que ver también mucho con los derechos humanos, con el respeto a las personas, con fomentar esa empatía, esa solidaridad y el de que nos cuidemos entre todos. Eso es algo muy importante. La otra tiene que ver con esos protocolos de actuación, pero muchas veces no recaen directamente en nuestra área. O sea, seguramente habrá un área legal o normativa o un área en sus instituciones que tenga que ver con estos temas de equidad, de inclusión, diversidad. Esas son las áreas donde, al menos aquí en México, ya se han trabajado protocolos específicos para atender situaciones de violencia. Y esto tiene que ver mucho en el caso de México porque hubo una reforma a la Ley General de Educación Superior hace unos 3 años en donde viene mucho este tema de fomento a lo que se conoce como la cultura de paz. Que la cultura de paz no es que vivamos todo el tiempo en paz, que no haya conflictos, sino la manera en cómo resolver estos conflictos cuando se presentan. Incluso estos temas que estamos viendo son conflictos que también se están dando. Entonces, esas unidades trabajan estos temas. Yo por ahí creo que Susana, a lo mejor en el área de Metared, de responsabilidad social, seguramente lo están platicando mucho estos temas. Y es cuando se hace como proyectos conjuntos, que a lo mejor entre el área de TI y esa área. He visto en una universidad en la Autónoma de Baja California, que hicieron una aplicación, junto con, o sea, el área TI con esa área, trabajaron una aplicación para hacer denuncias, se llamaba la aplicación, se llama No Más, está en una app móvil o en la web, donde las estudiantes, o los, cualquiera, quien sufre violencia, ahí puede levantar un caso. Si se siente en ese momento inseguro, puede hacerlo y está ligado con las áreas de seguridad en la universidad, con el área legal, con la parte normativa, que le dan el seguimiento y también con la parte psicológica. En ese caso igual y los podemos invitar, Andrea, si gustas, en un futuro hacemos el contacto para que ellos platiquen su experiencia de cómo integraron la tecnología para una parte de responsabilidad social y de cuidado, en este caso, de las personas. Sí, No, claro, efectivamente, excelente. perdona, Andrea, que lo que decía Erika es porque dentro de MetaRed existe MetaRed TIC, que es tecnología, y MetaRed S, que es la parte de sostenibilidad y responsabilidad social. Entonces, muchas veces hacemos proyectos conjuntos, webinar conjuntos entre tecnología y responsabilidad social que posiblemente vean algunos webinars del próximo 2025 así. Y si te parece bien, Erika, para las personas que se están quedando hasta el final de este webinar, me pasas esos vídeos que tú decías que estaban interesantes y se los hacemos llegar a estas personas que se están quedando hasta el final mediante un correo electrónico. Ah, claro, te paso la liga y ahí lo pueden descargar. Están todos, la verdad que Vale. vale mucho la pena verlos y Como, descargar. como premio, ¿no? Para todo el mundo que se Sí, está quedando hasta el final, sí, le damos ese premio. sí, sí, claro que sí. Excelente. Eh, la siguiente pregunta es si existen protocolos en las universidades de aplicación por parte de la comunidad para prevenir la violencia en las TICs y que si existen o qué experiencias relevantes se tienen. Bueno, es lo que comenté en general. No sé, en México sí hay muchas universidades, igual y les paso las ligas que ya trabajaron esos protocolos para que ustedes lo puedan ver, están públicos, incluso en mi institución hay. No necesariamente habla como de violencia en las TIC, sino de cualquier tipo de violencia. O sea, si tú te sientes violentado, o estás sufriendo acoso, levantas la queja y ahí va, ¿no? Ahí es donde, bueno, muchos de casos lo sé porque en su momento en el área de TI nos pidieron apoyo para recabar información, ¿no? Hubo un caso donde una estudiante acosaba a otra, ahí fueron mujeres, ¿eh? 2 mujeres, porque no nada más es que a las mujeres nos violentan los hombres, Ujú, también las mujeres nos podemos violentar. Y en ese caso era que la acosaba en todo tiempo y le decía que la estaba vigilando. Entonces primero empezó en WhatsApp, la bloqueó, luego en correo lo bloqueó. O sea, la bloqueó en todos lados. Pero donde se dio cuenta que no la podía bloquear, porque eso lo tenemos que hacer nosotros, fue en el Teams, porque es la plataforma que usamos para aquí en la universidad. Entonces, a través de mensajes del Teams internos, la seguía acosando. Entonces, ahí la situación se complicó, porque finalmente no solamente, o sea, no es que cuando denunció, ella denunció que porque Teams, sino en general el acoso. Entonces ya nos tocó ahí actuar. Derivó de una expulsión de la persona porque, bueno, ya era imposible el acoso que se daba. Incluso ya tenía miedo porque le tomaba fotos que hasta en su casa, te estoy viendo ahorita. A lo mejor eran mentiras, pero la persona cuando ya llega en ese sentido ya tú no sabes realmente qué creer.
Y Sí, es ahí cierto. le podemos pasar ligas de algunos protocolos. Hay universidades que tienen Excelente. algunos sí ya tengan algo específico de TI, pero generalmente están dentro del protocolo global de la universidad. Ujú. Excelente, gracias, Erika. Eh, Dice Katia Morales, ¿qué barreras enfrentan las víctimas al intentar buscar ayuda o apoyo en casos de ciberviolencia? Es que pueden ser muy diversas, pero creo que la primera barrera tiene que ver con que el área donde vas a denunciar esté preparada para recibir la denuncia y no te juzgue. O sea, yo he visto muchos casos donde a las compañeras les dicen, ay, pero si tú tienes la culpa, ¿por qué te tomas fotos desnudas? ¿Por qué las mandas? Así, así, pues ahí es tu problema. Y así, ese es como uno de los grandes retos, sobre todo en las autoridades, ¿no? Cuando vas a la policía cibernética y eso. Aquí en México hay áreas muy especializadas o hay estados en donde esto está muy avanzado y le toman muy en serio la denuncia, hacen un seguimiento y se ha castigado. Pero hay también estados o lugares, sobre todo en las comunidades rurales o semiurbanas, que bueno, hay pocos policías, hay pocos áreas o fiscales que te tomen a eso, no están capacitados, hay muchos retos en ese sentido y lo que hacen es revictimizar a la persona. Y entonces la persona lo que dice, ¿para qué denuncio si nada más voy a ir a poner mi cara y me van a hacer sentir mal, voy a hacer el ridículo, mejor no lo hago y que se quede así? Ese es creo que el principal reto. Y aquí en las universidades, pues una de las cosas que se está haciendo es eh, decir no, denuncia. Aquí está primero, ven con nosotros, aquí está el área que te va a apoyar, psicológica, legal y todo, y en función de tu caso, pues se va a derivar, te acompañaremos a una institución a denunciar ya legalmente, o te daremos apoyo psicológico, o se hará, aquí hay mucho el Instituto de la Mujer en todos los estados, hay algo que se conoce como Instituto de la Mujer, hay a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional. Entonces, esos organismos también apoyan para hacer este tipo de denuncias. Pero creo que el principal reto es que tengamos el valor de denunciar. Esa es una. Y la otra, tener la normatividad o los protocolos adecuados para que pueda dar seguimiento a un caso que esté ahí y no se tome como que, bueno, ya fue a denunciar, no se hizo nada, pues ya mejor no, la próxima vez que me pase no hago nada. No, hacer eso. Y la concientización, un gran reto. El de parar esa violencia si nosotros somos testigos, si nosotros, o sea, cómo nosotros también ayudar a las otras personas que están sufriendo violencia. Jorge pregunta si se tiene una estimación de casos no denunciados como porcentajes por presiones sociales o carencias de medios para denunciar, como los casos de niñez que no tienen cómo denunciar por intimidación de sus agresores. No tengo el dato en específico, alguna vez sí escuché que ahí había una estimación, decían de estos casos son los que la encuesta, los denunciados se estima, no tengo el dato, o sea, ahí sí le mentiría a Jorge, pero lo podríamos buscar, pero sin lugar a duda yo creo que a lo mejor un 30% o sea, adicional a lo que vemos ahí, sobre todo en casos que por ejemplo, bueno, como decía Alonso, de hombres que nunca van a denunciar porque cómo van ahí a exponer su hombría y diciendo esas cosas, que no sé qué, o sea, pero sí yo creo que nos sorprenderíamos, ni siquiera nosotros, si nos reflexionamos, a veces nos queremos sentir, porque el problema es que no nos queremos sentir víctimas de nada, eso también es un reto. Ah, no, a mí no me pasó, si yo digo que no pasó, no pasó y ya. Pero en realidad Exacto. sí hemos sido, en todo caso, aunque sea algo mínimo, víctimas en redes. O sea, no sé a quién no ha caído alguna pequeña extorsión o quién no ha, no sé, recibido algún tipo de insulto o algo en redes sociales. O sea, creo que todos en la vida, siempre que hago una encuesta, no la hice aquí, todos mencionan que de alguna manera sí han sentido violencia. Entonces, las encuestas pues quedan muy por debajo de lo que realmente está pasando. Sí, bueno, la mayoría de las preguntas ya Erika las ha respondido con las otras que hemos realizado. De verdad, Erika, agradecemos tu tiempo y de verdad que este tema es algo que tenemos que seguir analizando y de verdad que vamos a vernos nuevamente en febrero y ahí vamos a estar pues por medio de nuestras redes sociales pues informándoles, ¿verdad? Sobre este tipo de actividades que vamos a realizar. Para concluir este evento, invitamos a Alonso Castro, secretario ejecutivo de MetaRed TIC Centroamérica y Caribe, para que nos comparta unas palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están hasta este momento todavía, ¿verdad?
Muchísimas gracias a Erika por la excelente exposición que nos hizo hoy. La verdad es que lamentablemente lo que sucede en los medios digitales, en las redes sociales, es un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces es simplemente, como muy bien lo decía Erika, una extensión de esas situaciones de acoso o de violencia que tenemos ya de por sí muy grandes en nuestros países. Y pues dado que nosotros estamos en los temas de tecnología, pues nos toca luchar contra ambos, ¿verdad? Con lo que sucede en la realidad y con lo que sucede en los medios digitales. Así que este tipo de iniciativas, este tipo de charlas tienen desde luego la idea de fomentar y darnos a conocer mucho mejor estas cosas que suceden para que podamos tomar acciones, sobre todo ser conscientes y ojalá que esto que aprendimos lo podamos ir permeando en las personas que están a nuestro alrededor. ¿Verdad? Yo pues agradezco muchísimo a Erika por sacar su tiempo. Yo sé que en estas fechas es complejo a quienes nos están acompañando también desde el público, porque igual son fechas en que ya muchos incluso están de vacaciones o están pensando en las fiestas navideñas y bueno, también agradezco muchísimo a Andrea por el trabajo que hace coordinando nuestra red de mujeres TIC de Centroamérica y Caribe y a todas las chicas de la red que la verdad es que han trabajado este año muchísimo. Es el equipo más activo de todos los que tenemos en MetaRed Centroamérica y Caribe y de ahí nos hacen estar muy orgullosos de todo lo que hacen. Así que muchísimas gracias también desde luego a Susana y a MetaRed en general, Susana en su representación, por todo el apoyo que nos dan durante todo el año con las diferentes iniciativas que tenemos y por las becas y todo lo que está haciendo MetaRed, que es un gran esfuerzo, pues por el beneficio y por el intercambio de nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces, nada más cerrar agradeciéndoles a todos, deseándoles muy felices fiestas, que la pasen muy bien, que puedan descansar, desconectarse, disfrutar de sus familias, ¿verdad? De comer rico, del amor que inunda estos días y que nuevamente pues en enero podamos volver el año que viene con toda la fuerza pues a seguir trabajando en este y otros temas tan importantes para nuestras universidades y nuestras organizaciones. ¿Verdad? Que la pasen muy bien, un abrazo y pues los queremos muchísimo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí el día de hoy compartiendo estos temas tan importantes. Muchas gracias, Susana, Erika, Alonso. Gracias. Y Felices fiestas buenas a todos. tardes. Feliz Navidad. Felices fiestas. Muchas gracias a ti, Andrea, por organizar esto. Gracias, Hasta nos luego. vemos. Un abrazo. Ta. Cuídense. Un abrazo fuerte y muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Chao. Chao.